y los que mataron a Zapata. ¡Zapata! Como la educación básica tiene prohibida la dialéctica, pues no se habla del golpe de estado de 1913 y del asesinato del presidente Madero. Un pobre chaparro espiritista, ingenuo con dinero, que hizo lo necesario en el momento necesario para terminar en la presidencia, tras la Revolución Mexicana. Así que trataré de explicar en los siguientes minutos los 13 días más intensos que vivió el centro de la Ciudad de México en febrero de 1913. Empecemos. Porfirio Díaz abandonó el país. Francisco I. Madero había llegado a la presidencia de México. El sistema de generales y burócratas estaba casi intacto. Todos los leales de Porfirio Díaz seguían en el poder y chocaban mucho con Madero. Entre ellos el general Félix Díaz, sobrino del dictador Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, los cuales intentaban reprimir movimientos revolucionarios zapatistas. Estos sujetos en 1912 se reunieron en La Habana, Cuba, junto con el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, al cual le cagaba Madero, porque no quería jalar para negocios turbios bajito de la mesa con la agenda estadounidense. Estos cuatro y otros generales que para fines narrativos no sirven mucho, planearon un golpe de estado que empezaría la mañana del 9 de febrero de 1913. Plan el cual consistió en meses antes ir a todos los cuarteles de artillería e infantería en la Ciudad de México y convencer a los generales encargados de los cuarteles de unirse al golpe de estado, lo cual fue bastante fácil en la mayoría de cuarteles, principalmente en los que había más soldados, pues la Ciudad de México en ese momento era un nido de conservadores. Todavía lo es. La mañana del 9 de febrero de 1913 salieron rumbo a Lecumberri y la prisión de Santiago Tlatelolco para liberar a Félix Díaz y Bernardo Reyes, que habían sido arrestados meses antes. Después fueron a tomar Palacio Nacional, el cual después de un rato el general Lauro Villar, con la ayuda de algunos cuarteles que no se unieron al golpe de estado, lograron recuperar. La pelea duró toda la mañana mientras que Madero iba desde el castillo de Chapultepec hacia Palacio. En la pelea, los golpistas se salieron de Palacio y se replegaron al otro lado de la plancha del Zócalo, donde los leales lograron matar a Bernardo Reyes a cambio de que Lauro Villar saliera herido del cuello. Al ver en el momento que ya no iban a poder tomar Palacio Nacional, escaparon a la Ciudadela. Sí, la que está ahí por el Metro Valderas y que ahora es un mercado de artesanías donde puro gringo va. Pues la Ciudadela existe desde 1807 y en 1913 era un almacén de armas y municiones donde estos güeyes se escondieron. Después de un paseo por la ciudad, nuestro enanito presidencial llegó a Palacio y le dijo a Lauro Villar: ¡Ay, muchas gracias, mijito, ya puedes irte! Y puso de encargado para recuperar la Ciudadela y frenar el golpe de estado a la peor persona posible, al borracho de Victoriano Huerta. Literalmente todos sabían que Huerta era la peor opción posible, y desde el inicio de la conspiración se le pidió ayuda a Huerta. Desde antes y durante los primeros días del golpe, el hermano de Madero se la pasaba chingándolo con que Huerta estaba planeando cosas con Félix Díaz. Desde la tarde del 9 hasta el 19 de febrero, Victoriano Huerta y Félix Mondragón se la pasaron día y noche dándose y revolviéndose cañonazos y metralla. Pero Huerta, el cual a nivel de guerra tenía mucha experiencia táctica, se la pasó haciéndose menso todos estos días. Todos sabían que Huerta no planeaba recuperar la Ciudadela, solo estaba haciendo tiempo. ¿Pero tiempo para qué y para quiénes? Pues resulta que el embajador Henry Lane Wilson se la pasó diciéndole a Washington D.C. que Madero no era apto para gobernar ni para frenar un golpe de estado y estuvo todos esos días exagerando e inflando todas las cifras de muertos. Tanto que hasta el punto en que Estados Unidos amenazó con una intervención. Y todos sabemos a qué se refiere Estados Unidos con sus intervenciones. También estuvo conspirando junto con otros embajadores para ya no reconocer el gobierno de Madero hasta que éste aceptara su renuncia. Por lo que se buscó un diálogo con los golpistas, los cuales pedían su renuncia inmediata de él y del vicepresidente Pino Suárez. Al mismo tiempo, Madero se la pasó negando la posibilidad alguna de renunciar a su cargo y se la pasaba regañando a Huerta porque todos decían que Huerta solo se estaba haciendo pendejo y estaba con Félix Díaz y Mondragón. Entonces Madero confió en él y fue a buscar otros generales que también puedan ayudar a Huerta a recuperar la Ciudadela. Trajo al general Blanquet y a Felipe Ángeles. ¿Y qué pasó? Pues nada, el 18 de febrero todos se fueron a dormir tranquilos, no hubo ruido de batalla, pero hubo pláticas nocturnas bastante conspiranoicas, y para la mañana del 19, oficialmente Huerta y Blanquet se habían unido a Félix Díaz y Manuel Mondragón. Huerta mandó a arrestar al hermano de Madero, a Pino Suárez, y al mismo Madero. Cuando fueron a arrestar a Madero, el cual llevaba desde el 9 de febrero durmiendo en Palacio Nacional,
Fue rescatado por varios de sus amigos y burócratas, entre ellos uno que era Garmendia, pero no logró escapar del Palacio Nacional, pues llegó Blanquet con todo un cuartel y lo encerraron con el vicepresidente en un cuarto. Ese mismo día se le avisó a la ciudadanía de los arrestos. El embajador de Cuba negoció la vida de Madero y pidió que se le exiliara a Cuba en vez de que lo mataran. Fue medianamente aceptado el golpe de estado, hubo desfile y todo, y después de conseguir la renuncia de Madero y Pino Suárez bajo amenazas de muerte, el ministro de Relaciones Exteriores Pedro Lascurain tomó la presidencia. Nombró como ministro de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta y luego renunció para que este se volviera presidente, volviendo a Pedro Lascurain el presidente con mandato más corto en la historia de México, con tan solo 45 minutos de presidencia. Hubo cambio de gabinete y se prometió mantener con vida a Madero y exiliarlo en Cuba. Se entregó el hermano de Madero a la Ciudadela, donde muchos lo estaban pidiendo que trajeran, y fue brutalmente asesinado en manos de varios generales y soldados que habían perdido a seres queridos por culpa de varias operaciones militares del hermano de Madero, Gustavo Amadero. La vida de Madero no es de esas decisiones que las toma una sola persona. No se sabe bien qué pasó, quiénes lo decidieron, tal vez fue Huerta, Félix, Mondragón y Blanquet. El 22 de febrero se rentaron 2 potros Washington, autos muy bonitos, subieron a Madero en uno y a Pino Suárez en otro, salieron pasadas las 10. El encargado de la operación era Francisco Cárdenas, un mayor de la policía rural, el cual se subió al mismo auto que Madero. Y Rafael Pimienta, un teniente que se subió con Pino Suárez. Van hacia Lecumberri, van por la calle de Moneda, dan la vuelta a un costado de la penitenciaría. Cárdenas baja a Madero del auto, forcejean y le da 2 disparos en la parte posterior de la cabeza a Madero. Pino Suárez escucha los disparos, se niega a bajar, pero lo bajan, intenta correr, pero le disparan, se tropieza, se cae, se rompe la pierna. Cárdenas y Pimienta le empiezan a disparar. Su cuerpo tenía 13 impactos de bala. Vuelven a subir los cuerpos y llegando a la puerta de Lecumberri balacean los carros y entregan los cuerpos al director de la prisión. Durante mucho tiempo se dijo que había sido un asalto, un amotinamiento y otras historias las cuales carecían de lógica alguna, hasta que Cárdenas confesó años después todo lo sucedido. Así es como en 13 días la vida de Madero y de la capital se volteó de cabeza. Y ya varios países y estados no reconocieron el gobierno de Huerta, Carranza lo derroca después, luego es exiliado a Estados Unidos y muere en Texas por cirrosis en 1916, viejo lerdo, ni siquiera vivió más de 5 años, luego el puñetón de Felipe Ángeles, el cual estuvo tratando de proteger a Madero todo ese tiempo, decidió abandonar a Zapata cuando todavía estaba intentándose revivir la revolución y por su culpa mataron a Zapata, Carranza y Obregón lo matan, luego Obregón mata a Carranza y luego matan a Obregón en una cafetería de la ciudad y luego Plutarco Elías Calles crea las instituciones para que ya no se consiga el poder a través de la muerte y subir y revoluciones, y luego crean la CEP y le enseñan a los niños que la historia es como de cosas buenas y cosas malas y hacen que los niños odien la historia de México y se fijen más en la de otros países. Fin. Eso ha sido todo y nos vemos en otro episodio de Historia. Esto fue Editorial Mictlán.